Antes que existiera esta magnífica construcción que es la Catedral Metropolitana, había una catedral primitiva. Esta catedral la manda a realizar Hernán Cortés 3 años después de la caída de México Tenochtitlan, es decir, en el año de 1524, y la construcción se va a terminar hasta el año de 1532. ¿Qué hay en este escenario? Bueno, pues Hernán Cortés le pide a su geometrista, que era Alonso García Bravo, le pide que se busque un lugar donde haya una iglesia principal en lo que será la traza de la Nueva España. Y entonces Alonso García Bravo decide hacerla justamente en donde estaban los principales templos mexicas. De hecho, aquí había un templo a Tonatiuh. Y bueno, de este templo se va a derribar y las paredes y algunas de las columnas se van a mantener. Se va a aplastar la religión de los aztecas o mexicas a través de colocarla encima de los cimientos del templo. Se va a colocar las paredes del templo católico. Originalmente esta iglesia, la primitiva catedral, se llamó Gran Iglesia o Iglesia Mayor de la Nueva España. Estaba a cargo de los franciscanos. Posteriormente, en el año de 1640 se va ya a abrir el escenario para que sea la catedral y posteriormente, bueno, se le va a dar esa categoría justamente de catedral, lo cual implica que ahí es donde va a celebrar misa el señor, para entonces obispo, después arzobispo de la Nueva España. Bueno, de todo aquello que fue esta construcción de la primitiva catedral, quedan estos restos, estas piedras que tienen idea de lo que fue en su momento la magnificencia de los templos prehispánicos y también en un momento dado la gran cimentación. ¿Cómo era la primitiva catedral? Bueno, era como una caja de zapatos, una construcción medieval, digamos que era exactamente una fortaleza. No tenía ventanas, era por tanto una construcción oscura. Esta construcción, bueno, pues era mucho más pequeña que la catedral actual, daba más hacia el oriente que hacia el poniente. Digamos que ocuparía la mitad de lo que ocupa la catedral, incluso un poco más arremetida hacia la parte norte de la ciudad. Bueno, la catedral tenía vista, la portada principal, hacia lo que era la plazoleta del Marqués, es decir, enfrente de la casa de Hernán Cortés, que hoy es el Nacional Monte de Piedad. En otro marco también podemos decir que esta primitiva catedral, bueno, pues en alguna ocasión el hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés, decidió que se bautizaran sus hijos y entonces puso un tablado que salía de la casa, de lo que es hoy el Nacional Monte de Piedad, la casa de Hernán Cortés, que fuera el Palacio de Axayácal en su momento. Bueno, esta puntada, por decirlo así, de Martín Cortés fue poner un tablero, un entarimado que salía de la casa y llegaba hasta la puerta principal de la catedral. Evidentemente era una alegoría para dar idea de que él era un hombre muy poderoso, vamos, que seguía siendo digno hijo de su padre. Posteriormente, pues uno de los grandes de la Nueva España, el primer conde de Regla, Pedro Romero de Terreros, que vivía en lo que hoy sería la calle del Salvador, le había prometido al rey de España que si venía a apadrinar a su hijo, iba a poner un pasillo de plata, es decir, iba a poner onzas de plata, barras de plata que llegaran desde la calle del Salvador hasta lo que era ya para entonces esta catedral, aunque todavía no estaba terminada. Estamos hablando de 1776. Estaba ya prácticamente construida, pero todavía le faltaba el toque que le daría el valenciano Manuel Tolsá, tanto en las cúpulas como en los copetes, que le dan armonía finalmente a la Catedral Metropolitana. La primera piedra fue puesta en 1524 por Hernán Cortés en un acto simbólico y significativo en el cruce de las calzadas de los 4 puntos cardinales que conducían al centro espiritual de la ciudad azteca. Estas piedras se utilizaron en la construcción, sacándolas del templo mayor de la Gran Tenochtitlan antes de su destrucción. El primer encuentro de los fieles que llegan a la iglesia catedral metropolitana es justamente en este altar que está a mis espaldas, el altar del perdón. Originalmente el nombre deriva de que los reos que iban
a los autos sacramentales, los reos de la Inquisición, bueno, llegaban, hacían una estación en este lugar y pasaban a pedir justamente perdón a este altar. Este altar, lamentablemente, en su fase original, hecha por Jerónimo de Valvás, creada por este gran artista, bueno, este altar se quemó el 17 de enero de 1967. La Catedral de México, máximo monumento del arte religioso en América, conmueve a los habitantes de Tenochtitlán. En torno a ella el pueblo se congrega apesadumbrado. Un incendio en sus interiores destruye en aciaga noche tesoros de su patrimonio que forman parte del tesoro universal. El altar del perdón, con todos sus retablos y sillerías, obra de ebanistas milagreros. Con todas sus pictóricas glorias y sus estatuas sacras, fue presa de las llamas. Entre las pérdidas concretas pueden citarse el famoso altar y sus dos órganos centrales, dos pinturas del siglo XVI, 70 sillas de estilo barroco de 400 años de antigüedad. También resultan dañadas pinturas y adornos de los techos. Por fortuna, las estructuras de la cúpula y del templo en general no resintieron daños de ninguna clase. Autoridades civiles y religiosas se apresuran a dictar medidas para restablecer lo destruido. Una reconstrucción exacta, una nueva obra, será determinación de artistas y arquitectos resolver lo que corresponda. El patrimonio artístico del pueblo mexicano y de la humanidad debe enriquecerse con motivo de la catástrofe. Aquí se llevó un maravilloso cuadro que vale la pena contar la historia. Justamente era Nuestra Señora del Perdón. Este cuadro lo pinta un pintor flamenco de nombre Simón Pereins Operines. Este hombre, Simón Pereins Operines, había hecho muchos cuadros aquí ya en su estancia en la Nueva España y de pronto se topó con un escenario. Él dijo, este hombre, que en alguna ocasión se le ocurrió decir que el hecho de que la gente viviera mancebada, es decir, el hecho de que la gente viviera en matrimonio sin haberse casado, bueno, pues esto no era pecado según él. Y también decía él que le gustaba más hacer cuadros, hacer pinturas de carácter profano que de carácter religioso. Bueno, por estos gravísimos pecados, Simón Pereins Operines fue llevado a la Inquisición. Estando en la Inquisición, después de haber sido sometido a tormento, le dieron 2 vueltas de potro, le dieron a beber 2 picheles de agua, con lo cual, imagínense, se le inflamó terriblemente el estómago. Bueno, este hombre tuvo una gracia, como quiera que sea, él no cedió, él se mantuvo en lo dicho, él decía que no era pecado lo que había dicho, y entonces decidieron permitirle que tuviera los pinceles y que tuviera un lienzo en la celda donde estaba en la Inquisición. Sin embargo, él no usó el lienzo, él usó la puerta de la celda y, alumbrado apenas por hachones, logró pintar una maravilla que era Nuestra Señora del Perdón. Era una virgen que estaba cargando al niño, estaba a los costados el señor San José, estaba la señora Santana y la virgen estaba coronada por una serie de querubines o angelitos. Bueno, este cuadro era verdaderamente impresionante, se quemó lamentablemente en este lugar. El caso es que cuando lo vieron los señores inquisidores, se dieron cuenta que era tal portento que decidieron perdonar a Simón Pereins Operines. Hay quien dice que no, hay quien dice que lo único que hicieron los señores inquisidores fue decirle: si tú haces una maravillosa pintura religiosa, entonces te perdonamos. Como quiera que sea, hubo mucha gente que logró admirar esta pintura, que si bien no se destruyó por completo, bueno, se perdió la esencia de lo que tenía.